23 minutos. Hace poco, hace algunos días, cuando el premier Gustavo Adrianzén fue al Parlamento a solicitar el voto de confianza, se dio a conocer dentro de su discurso que estaría tendiendo estos puentes, este diálogo precisamente, para poder trabajar de la mano con los gobernadores regionales, toda la agenda pendiente hoy en día de nuestro país. Y con los alcaldes también, sobre todo los provinciales. Esto a través de dos entes, ¿no? En el caso de los alcaldes con el AMPE y en el caso de los gobernadores con la Asociación Nacional de Gobiernos Regionales. Así es, vamos a conversar y darle la bienvenida al doctor José Tello, gerente del Gobierno Regional Metropolitano de Lima, precisamente para hablar sobre este tema. Doctor Tello, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días con todos ustedes y también con todos los seguidores de Radio Nacional. Bueno, este es un mensaje importante, ¿no? El tema descentralizador, el buscar, entiendo yo, doctor Tello, destrabar algunas obras que están paralizadas, hospitales, sobre todo en el caso de regiones y colegios. Y lo más importante de todo, lograr niveles de articulación entre el gobierno nacional, regional y municipal. Claro, con los gobiernos subnacionales. Porque muchas veces escuchamos a alcaldes en distintas localidades que hablan del Estado, como si fuesen ellos ajenos a lo que es el Estado. Pero no es así, ellos forman parte de la maquinaria estatal. Un alcalde distrital, un alcalde provincial, un gobernador regional es parte del Estado, como lo es también en el Ejecutivo, que podemos advertir ahora, que se está dando pues este espacio para poder dialogar y tratar temas que son de interés obviamente de las distintas regiones, provincias y distritos del territorio nacional. Ahora, es importante esta articulación con los gobiernos regionales porque se ha previsto, se ha dado cuenta también que muchos de ellos no están invirtiendo, no están gastando el presupuesto que se les ha asignado. Y tal vez muchos de ellos por desconocimiento, tal vez, y necesitan algún tipo de asesoría por parte de la Contraloría. Más que de la Contraloría, el propio Ministerio de Economía y Finanzas. Recordemos que la Contraloría es lo que se conoce en la gestión pública como ese control horizontal a nivel del Estado. Ellos tienen un control concurrente incluso también de las actividades que tienen las diferentes instancias de gobierno. Por ejemplo, los municipios, gobiernos regionales al momento de ejecutar obras y demás. Pero acá es el Ministerio de Economía y Finanzas que justamente tiene que entrar a tallar en lo que es el fortalecimiento de capacidades, porque efectivamente bien se señala que tenemos nosotros asimetrías, es decir, los funcionarios en determinadas localidades no tienen, digamos, las capacidades que sí tienen en ciudades grandes, digamos, donde hay mayores accesos hacia las capacitaciones y demás. Por ende, es una labor sumamente importante de parte del Ministerio de Economía y Finanzas y también del propio Ejecutivo el desarrollar o el desplegar acciones de capacitación que permitan fortalecer capacidades. ¿Por qué? Porque eso es vital. Además, también se tiene que pensar, obviamente, en ver en el tratamiento de los recursos en el sector público en cuanto se refiere a personal, porque también es una realidad que muchas veces por un tema económico hay gente muy capacitada que prefiere estar en el sector privado antes que en el sector público, o prefieren, por ejemplo, ir a ciudades grandes, capitales, antes que hacia pueblos en el interior que son mucho más austeros en cuanto a además la rentabilidad es mayor, ¿no? La remuneración, mejor dicho. La rentabilidad. Y ahí hay que tocar en... Claro, porque un gobernador gana más que un alcalde provincial y más que uno distrital. Sí, pero ahí me gustaría enfatizar en algo muy puntual. En el caso, por ejemplo, de Lima Metropolitana, Lima, al igual que cualquier capital de provincia, ¿ya? Es una ciudad, una megápoli que tiene serios problemas en cuanto a recursos, serios problemas en cuanto al cierre de brechas en infraestructura. Uno puede decir Lima, claro, Lima es el centralismo entre comillas, y eso es un error. Lima Metropolitana, al igual que cualquier otra región, va y golpea la puerta del Ejecutivo por recursos o de mecanismo de financiamiento, que hay que resaltar de la actual gestión de Rafael López Aliaga. Es una gestión que no se quedó de brazos cruzados, es una gestión que ha salido a cerrar brechas y por eso hay un shock de inversiones bastante importante. Ese shock de inversiones, ¿qué brechas busca cerrar? ¿Cuál es digamos, el primer tema que tiene allí en la agenda el alcalde López Aliaga? El alcalde López Aliaga tomó una decisión crucial al inicio de su gestión y eso demuestra su voluntad política de cerrar brechas en temas de infraestructura y además solucionar otro tipo de problemas ya de naturaleza social
social, como por ejemplo el tema de la desnutrición, las ollitas comunes y demás. Correcto. Pero si vamos al tema de infraestructura, es el asumir el liderazgo en megaproyectos y en una serie de proyectos también de menor envergadura que buscan en los distritos Ese es mejorar un punto situaciones. muy importante antes de ir con el tema también de las reelecciones. ¿Cómo va a quedar finalmente el permiso, la autorización que pueda tener la municipalidad con el consorcio encargado de la línea 1, o de la línea 2, perdón, que se está ampliando y que busca llegar hacia el Callao? Porque allí se había surgido un entrampamiento que hizo incluso que tuvieran que sentarse a conversar y a negociar autoridades del Ministerio de Transportes, ¿no es cierto?, de ATU, de la Municipalidad de Lima y del consorcio encargado de la construcción. Bueno, se ha dialogado, se han llegado a puntos de entendimiento con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y lo más importante, el alcalde ha hecho respetar también, en este caso, la calidad de vida de las personas afectadas en la zona de intervención. ¿Por qué? Miremos lo que está pasando en la carretera central. Sí. Negocios muertos. Realmente un impacto muy negativo de años donde tenemos pistas, accesos cerrados y definitivamente una afectación enorme a la economía, a la calidad de vida de las personas. Entonces, todo lo que se ha hecho en este caso es buscando, ¿no?, un punto de Claro. entendimiento, pero cuidando los negocios, cuidando la calidad de vida de las acortar personas. todo ese proceso de cierre que Y se hablaba, sobre todo ¿no? mucha seriedad, porque por Ya. parte, lamentablemente, y esto hay que decirlo, el proyecto se ha dilatado muchísimo. Uy, Viene desde la época enormemente. de Ollantumala. Estamos hablando de ya, o sea, no vamos para la década. Pero quería, por favor, aprovechar muy rápidamente sí, doctor tocar Tello. temas de infraestructura. Lima va a tener un shock de inversiones de más de 2.000 millones de soles en infraestructura. Ya. Vamos a tener una prolongación de la Panamericana, perdón, de la Vía Expresa Sur, la Vía Expresa Norte. Vamos a tener, por ejemplo, pasos a desnivel como en Bertoloto, en las Américas, ya en La Victoria, en San Miguel me refiero. Vamos a tener conexiones importantes como Pista Nueva, que es algo fundamental. ¿Dónde Juan está? Pablo II. ¿En el lado sur? En el lado sur, en Lima el Sur. distrito de San Juan de Miraflores. Ya. Y también Que Villa existe María ya Pista Triunfo. Nueva, ¿no? Es una Sí, ampliación. pero va a tener otra condición. Ah, O ya, sea, otro también, nivel. por ejemplo, la avenida Pacasmayo. Ese y es acá- casi límite con el Callao, claro, Pacasmayo. pero también quiero resaltar algo. Ajá. Lima, por ejemplo, ahora va a ser una ciudad que va a tener un hub portuario Claro. con los dos megapuertos, o sea, el ya existente el Callao y el que se va a inaugurar ahora en noviembre, que es el megapuerto de Chancay. Entonces, todo lo que entra y sale por estos megapuertos, de alguna otra manera pasa por Lima, porque incluso lo que se recibe por el megapuerto de Chancay va a llegar a Lima. Lima tiene el 40% del PBI. ¿Y por qué no van a mejorar sus ingresos entonces? Es que ese es el punto. No existe ese tipo de beneficio para ¿Pero Lima. por qué? Porque Lima Metropolitana tiene un tratamiento que es dispar respecto de otras capitales en la región. Pero no hay la como posibilidad de Bogotá. modificar eso en el Congreso. Se tiene que modificar, o sea, se tiene que apostar hacia un régimen especial para Lima, porque definitivamente hoy en día, por ejemplo, y lo mencioné al inicio, Lima es una ciudad más, una capital más que toca la puerta del Ejecutivo, recibe un fondo Claro. común igual que cualquier otro municipio, O sea, cuando, o sea, en realidad debería recibir ingresos propios. Y es interesante resaltar, por ejemplo, la ley 31.980, que recientemente se ha aprobado, que es esta ley que permite que, por ejemplo, para el centro histórico quede un 3% del IGB que se produce en el centro histórico. Como usted como gerente de la región Lima nos puede adelantar entonces que van a presentar un proyecto de ley que va a través de la bancada probablemente de Renovación para que parte de tenga un canon Lima, parte de estos recursos que van a llegar por el megapuerto de Chancay los pueda absorber la capital. Es un tema que está en estudio, o sea, no Lo están puedo- evaluando. sí, pero aparte, pero definitivamente. Pero sería esto- importante. Claro, esto es, ¿Cuánto es un alivio? tema, es un tema que podría entrar en agenda, depende de todas maneras del Consejo Metropolitano y del señor alcalde. Pero acá hay que tener en cuenta algo y sí resaltarlo. Existe la voluntad de lograr que estos proyectos, estos megaproyectos vean la luz y realmente la ciudad logre cambiar en Ahora, cuanto al tema de pero infraestructura. para ver la luz va a ser necesario que la gestión continúe. Y ahí viene un detalle importante con el tema de, por ejemplo, antes de pasar, sé que estás yendo para el tema Sí. de la reelección. En primer lugar, sobre ese punto no tiene tanto que ver, es un tecnicismo, pero que va a nivel nacional. No estoy No, hablando pero del no lo digo caso solamente por particular Lima, de- lo digo porque, digamos, la mayoría de alcaldes y gobernadores dicen que el periodo que tienen de 4 o 5 años es muy corto. Sí, claro, y es importante la reelección, ahora pasando a ese punto, entendida a nivel nacional y sobre todo entendida como esa prerrogativa que nunca se le dio haber quitado al elector. El elector peruano
no es reeleccionista. Veamos las estadísticas del año 2014. Nosotros advertimos que solamente a nivel de distritos se reeligió al 17% de alcaldes, a nivel de provincias al 12%. Es más, si nos vamos al Congreso, igual recientemente casi, se ha aprobado parecido. el 22% en promedio, Ya. histórico. Pero a lo que vamos es a que sí castiga el elector peruano, digamos, a la autoridad que no ha estado dando la talla. Y algo importante, esta iniciativa, este proyecto que está ahora en dictamen para discusión en el Congreso de Reforma Constitucional, permite que gobernadores, vicegobernadores y alcaldes sean reelectos por una sola vez consecutiva, con lo cual también hay un límite a reelecciones pues indefinidas. Claro. A pesar que, y hay que ser muy respetuosos de eso, hay distritos, toquemos el caso de Lima, Chorrillos, Los Olivos, Lurigancho, Chosica, son distritos reeleccionistas. O sea, ellos son reeleccionistas. Es la Y decisión tremendamente del pueblo. reeleccionistas. Pero por es su varios decisión, varios y hay que periodos. respetarlo. Claro, ahora la norma, esta norma de aprobarse en su momento, permitiría la reelección por una única vez. Claro, ahora, doctor Tello, yo quería preguntarle también respecto al impacto de grandes obras que se necesita en nuestra ciudad capital y tiene que ver como la adjudicación del anillo vial periférico. ¿Cómo se ha diseñado esta estrategia para que se pueda cumplir en el tiempo previsto y no tener obras abandonadas a lo largo del tiempo, que lo que genera también es, digamos, el abandono de la ciudad de Lima? Sumamente importante, y yo de verdad celebro que en estos momentos estemos entrando, quizás en este espacio de Radio Nacional, el tratamiento de este tema tan importante. Esta obra, que circula por 12 distritos, es una obra fundamental porque se convierte en la nueva vía de evitamiento. Y es súper necesaria para Lima, más aún cuando ahora ya tenemos una ciudad que está conurbanada. Y lo voy a explicar adecuadamente. La conurbación significa que ya se perdieron los límites. Veamos acá los vecinos de Breña y los vecinos de Jesús María. Solamente cruzan la avenida Brasil y ya están en un distrito y en otro. Eso es conurbación, o sea, ya no existen límites. Con el Callao no tenemos ningún tipo de límite. Todo es cruzar calles. Y eso está ocurriendo ahora hacia el lado de Huarochirí, por San Juan del Lurigancho, Jicamarca a Huarochirí. Está ocurriendo por la carretera central, Ricardo Palma, Santa Eulalia, ya están conurbanados, literalmente con Lurigancho, Chosica. Está por ocurrir próximamente en Cieneguilla con Antioquía. O sea, vamos en un proceso en el cual este tipo de vías se convierten en alternativas ante una ciudad que ya es conurbanada y es más, que está conurbanándose con otras provincias como Huarochirí o Cana. Claro, el tiempo nos gana porque hoy estamos con una agenda que apretada a lo que se Pero suma, es bueno, doctor. pero permíteme, Sí. Ricardo, pero sí Al- quiero sí. de verdad felicitar que se toque este tema. Sabemos que hay un tema ahorita que se está ventilando, Sí, tema del en Ministerio, el Ministerio Público, Público. pero este tema Es del vital. del periurbano es sumamente importante. Es decir, con lo que usted nos ha explicado, este apoyo que se va a dar justamente para las megasobras que se está desarrollando, que se van a impulsar, se va a convertir entonces en Lima potencia mundial, como era el compromiso del alcalde Rafael López Aliaga. Claro, porque las promesas se cumplen y eso es importante. Pero va a resaltar. ser un poco corto los 4 años, ¿no? Sobre ese tema, más vale 4 años de calidad y eso es sumamente importante. Ajá. ¿no? O sea, Y esto, ustedes van a apoyar con su bancada en el Congreso la reelección. a ver, primero, es la bancada del alcalde, claro, La Renovación que Popular. es el líder de Renovación Popular, pero evidentemente también tengamos en cuenta de que el Consejo Metropolitano tiene iniciativa legislativa. Ya, Claro, así que tiene facultades, Ahí claro, viene, igual que definitivamente. cualquier Consejo Metropolitano, Consejo ¿Cuándo a nivel presenta la iniciativa? provincial, distrital o regional. ¿Cuándo presenta la iniciativa? No, sobre el punto De reelección. De reelección. Bueno, no, es que eso ya está discutiendo. Claro, en el Congreso. pero no van a sumar ustedes, digamos, con una iniciativa. Es que ya es un Van a tema respaldar que está las que están. dictaminado y tienen opiniones favorables de diferentes. Falta el pleno especialistas, solamente, entidades. Claro, falta tocarlo en el pleno. Esperemos Y- de que se pueda. Y ahí vamos a invitarlo nuevamente para ahí sí ampliar más, profundizar con menos situaciones del Ministerio Público y con más tranquilidad con todo el tránsito Sí, que hay aquí en esta sumamente zona que es importante. hoy. ¿Sabe lo que pasa? Nuestra población en general necesita cosas positivas. Sin y duda. creo que hay que apuntar hacia eso. Muchísimas gracias, Muchas doctor gracias. Tello. Un gusto volverlo a ver luego ya de haber dejado el Ejecutivo. fajín ministerial. Muchas gracias a usted por la invitación. Muchas Igualmente. gracias. 8 de la mañana, 37 minutos. Vamos a la pausa y Y regresamos. venimos aquí para en hablar Radio sobre Nacional. la muñequita Mili, que es el tema del momento también, el tema Exacto. popular del momento. Hablamos sobre